Hola, ¿cómo estáis, familia, comunidad? Buenas tardes. Bueno, pues Trump ha continuado con su gira por Oriente Medio, siendo uno de sus propósitos, una de sus metas, el ganarse a los cataríes, cosa que ha hecho con su lema Business, Business, Business. Principalmente les ha ofrecido 3 campos de inversión y de participación. Uno de ellos, el aeronáutico, o sea, les ha dado participaciones y les ha abierto el campo de inversiones en el negocio aeronáutico norteamericano, regalándoles también a los cataríes tropecientos aviones para que sumen a su flota aeronáutica civil. Otra oferta que les ha hecho y que a los cataríes les ha cundido ha sido la de que participen en todo el circo aeroespacial, con suntuosas inversiones también y por tanto dividendos, ¿no? La participación catarí en la NASA, en los proyectos aeroespaciales y en todo ese tinglado que da tanto dinero. Bueno, pues también. Y también finalmente, igual que a los saudíes, es decir, tanto a saudíes como a cataríes, les ha ofrecido participar en un proyecto biónico. O sea, ¿qué quiere decir biónico? Es un proyecto de I+D en el que está implicado como mecenas principal Elon Musk, y que consiste en aplicar la investigación y desarrollo a la integración de la inteligencia artificial con el cuerpo humano. Es decir, en una integración como informático-biológica. Ese es el proyecto. Y, bueno, cataríes pues están invirtiendo y es un proyecto de futuro, igual que saudíes y tal. Entonces se ha ganado a los cataríes. Les agasajó también con sus palabras lisonjeras, digamos, diciéndoles que eran unos cracks por haberle hecho abrir los ojos con respecto a la no necesidad presunta de atacar a Irán. Y declaró expresamente Trump que Irán debería estar muy agradecido a los cataríes porque le han quitado esa idea de la cabeza y tal. Bueno, creo que esto es un bluff y que acabarán atacando a Irán. Pero, bueno, esto es lo que ha dicho los cataríes. Entonces, si nos fijamos, en la medida en que Trump ha divorciado, ha separado a Qatar de Hamas, porque de hecho Qatar es el principal financiero de Hamas, pues en la medida en que se ha arreglado con los cataríes, les ha invitado, mira, vosotros cortad con Hamas, que con nosotros tenéis mayor campo de negocios. Acto seguido a la visita de Trump y a sus diálogos con los cataríes, han entrado los israelíes por tierra con la artillería pesada. No hablo de con infantería, ya habían entrado en operaciones con los soldados y por supuesto siguen machacando Gaza con la aviación, pero en una operación israelí que se llama carruajes o carrozas de Gedeón, que por cierto está llena de como nombre de resonancias bíblicas, ¿no? Gedeón fue un líder religioso y militar israelita que acabó con los madianitas, unos de los pueblos de la zona rivales de los israelitas, con 300 hombres. Y bueno, y no es la única operación israelí llena de connotaciones, digamos, bíblicas en su nombre. O sea, recordemos Operación Uvas de la Ira, Operación Cortina de Fuego, Operación Sansón, o sea, les suelen poner nombres así. Entonces, con la operación esta de carrozas de Gedeón,
pretenden, o sea, con los tanques, han entrado con los tanques, acabar con Hamas. Y en la medida en que acaben con Hamas, van a poner el punto de mira en Irán. Con respecto a esto, los espectadores o gran parte de las personas que se interesan por temas geopolíticos tienen un pensamiento un poco, si se me permite decir, bipolar con respecto al proyecto israelí de atacar Irán, ¿no? O sea, es decir, la gente hace un análisis como basado en extremos, y tan pronto te dice así, sí, porque es que ya van a atacar, o sea, pasado mañana los israelíes van a atacar, y cuando ven que no atacan, pues pasan al otro extremo y dice, ah, mira, no van, se han rajado, se han bajado los pantalones porque Irán es inexpugnable y no van a atacar porque tal, porque igual. Bueno, ni una cosa ni otra, o sea, es decir, van a atacar, pero como, o sea, el potencial iraní es muy amplio, entonces es cosa seria, se lo toman con calma y están planificando. Es decir, es una guerra que no solo va a ser un intercambio misilístico, sino que va a ser guerra en múltiples frentes. Y los israelíes piensan atacar por etapas, es decir, antes de abrirse al ataque directo por parte del ejército israelí, van a tocar otras cuerdas. O sea, van a intentar minar a Irán desde dentro, agudizando sus contradicciones. O sea, recordemos que Irán anida una gran diversidad comunitaria, étnica, o sea, tiene kurdos, belush también, y azeríes, tiene una minoría azerí que es partidaria de unirse con Azerbaiyán. Recordemos que el Mossad tiene pie y medio en Azerbaiyán, además los israelíes tienen muchas bases militares allí, y la minoría judeo-askenazi, podríamos decir, o sea, no judeo sefardí ni judeo mizraim, sino judeo házara, en Azerbaiyán tiene mucha influencia y es muy fuerte. O sea, de hecho se habla de que parte de la élite azerí conversa al Islam oficialmente, pero es cripto házara. Y agitarán el avispero iraní, o sea, intentarán tirar de la cuerda de a través de Azerbaiyán armar a los azeríes, no me cabe duda. La tecla de los la tecla de los kurdos probablemente la van a tocar también, y por supuesto la tecla de los suníes, porque, o sea, aparte de las diferentes escuelas que hay de la Shia en Irán, que creo recordar que hay 4, o sea, no todos los chiitas ni siquiera siguen a Jamenei, ¿vale? En términos de adscripción religiosa y de seguimiento teológico, no todos los chiitas le siguen, pero es que aparte hay suníes en Irán. Y no me cabe duda de que los israelíes van a utilizar sus proxies yihadistas, a los que van a meter en Irán, si no los tienen ya en células durmientes, incubando ya desde dentro, pero bueno, los tengan o no ya en Irán, van a meter más, desde Centroasia, desde Siria, por supuesto, pasando por Irak y llegando a Irán. Y bueno, esta va a ser una primera fase. Cuando tengan a Irán minado y lo ensarten, digamos, en ese frente de contradicciones internas explosivas, yo creo entonces van a atacar. Pero para los israelíes es un plato que se sirve frío, es decir, no se pueden precipitar porque saben que probablemente Irán ya tiene capacidad de respuesta nuclear, que es jugar con fuego, pero no significa, o sea, es decir, cuando la gente hace el análisis y lo hace en términos inmediatistas de si no ataca ya es que los israelíes se han rajado, eso es un error. Eso es un error. En este mismo sentido,
pues decir que tras tantos decenios de lucha armada en territorio turco, el hecho de que el PKK haya abandonado las armas no es un acto gratuito que han hecho, sino que no me cabe duda de que los Estados Unidos, con la intervención de Turquía, también con el concierto de Turquía en este proyecto, pues les han prometido, si no hacer un Kurdistán independiente, sí que segmentar Siria en una zona kurda que opere como Estado con vasta autonomía, o sea, incluso como Estado libre asociado tipo Puerto Rico, porque si no los kurdos no dejan las armas en Turquía. Es decir, no me cabe duda de que, o sea, de que hay un quid pro quo, de que hay un toma y daca, o sea, de que ellos abandonan la lucha armada en Turquía, pero es porque saben que van a rascar de Siria y seguramente con proyección a remover Irán, también para extender esa autonomía kurda pues a lo que los Estados Unidos y los israelíes prevén que pueda ser un Irán post-ayatollah después de la guerra que quieren librar. Y en ese mismo sentido, el listo, el taimado, el astuto de Trump, cuando preguntó a los cataríes y les informó de que hay una previsión de extender operaciones hacia Irán, claro, estaba intentando testar la respuesta catarí para ver hasta qué punto podía presionar y chantajear a los cataríes con esta perspectiva de guerra contra Irán para conseguir adscripciones y favores por parte de los cataríes. O sea, me explico. Los cataríes saben perfectamente que si hay una guerra con Irán, dado que las operaciones aéreas estadounidenses pues van a salir de Qatar, porque Qatar está minada de bases tanto aéreas como marítimas estadounidenses, y de vuelta la respuesta iraní misilística va a ser sobre Qatar. O sea, Qatar va a quedar pulverizada, ¿no? De ahí que, no porque sean amigos de los iraníes, no por su amistad con los iraníes, sino por propio instinto de supervivencia, los cataríes rogaron a Trump que no atacara a Irán. ¿Qué pasa? Trump olió el miedo, olió la sangre, y es de los cataríes, y eso le permitió, bueno, pues de alguna manera sobornarles, decir, bueno, muchas gracias, me habéis abierto los ojos con respecto a esta no urgencia de agudizar las contradicciones con Irán, y se los atrae más a su terreno, pues porque necesita su capital para invertir, para sus negocios, etc. Y aún en este mismísimo sentido, los Emiratos Árabes Unidos, que son una pieza clave, fundamental en la perspectiva estadounidense de atacar a Irán, pues porque a nivel geoestratégico también están ahí, son la avanzadilla, y bueno, y Trump los quiere alinear totalmente con los planes estadounidenses e israelíes. Y en tal sentido, pues fijaos que nada más entrevistarse Trump con el presidente genocida de Damasco, Golani, a los pocos días acaban ya de anudar del todo y de firmar unos procesos de acuerdo entre Siria y los Emiratos Árabes Unidos, para que los Emiratos Árabes sean los que se hagan cargo de la inversión en el puerto de Tartus para su rehabilitación después de la guerra y tal, y en la rehabilitación de la base rusa abandonada, o sea, de la parte de la base abandonada de Tartus, para que esta base pase a funcionar en términos militares para el llamado nuevo ejército sirio yihadista gubernamental.
Entonces, el dinero para la reconstrucción, la reestructuración, la ampliación y apertura del aeropuerto, del puerto mercantil e industrial de Tartus, pues corre a cargo de los Emiratos Árabes Unidos, y en esta contrata está que luego la gestión y parte de los beneficios, o sea, incluso de las tasas aduaneras, de los cobros, de las transacciones, lo gestionen y lo cobren los propios Emiratos Árabes Unidos y le saquen lustre. Vale, entonces es un paso más que en una zona pues abandonada por los rusos, es un paso más que dan los Estados Unidos de la mano de los Emiratos Árabes Unidos para posicionarse allí, y es una bofetada que dan a los franceses en su rivalidad con los franceses para ponerse en varios enclaves de la costa siria. O sea, recordemos que los franceses también se quieren poner ahí. También quieren poner tropas francesas, o sea, directamente tropas francesas en bases militares con respecto a las cuales, bases militares ahora rusas, pero con respecto a las cuales ellos, los franceses, tienen la perspectiva de que los rusos acaben teniendo que abandonar, o pactando con el gobierno genocida de Golani abandonar y ponerse ellos. En concreto, los franceses tienen las miras puestas en Latakia, tanto en el puerto de Latakia como en la base militar de Latakia. Y no es casualidad que una semana antes de entrevistarse Golani con Macron, el presidente francés, pues al parecer Macron le dio directrices, le dio órdenes, porque los yihadistas han atacado y siguen atacándose, hay combates abiertos contra los rusos por el control de la base de Jameimin en Yable. Y entonces los medios de comunicación oficiales han dicho algo, pero bueno, dicen que son incontrolados, pero no son ningunos incontrolados, o sea, están manejados por Francia, y Francia, que ha dado una nueva partida de dinero, millonaria de dinero a Golani, le ha dicho, mira, pero las bases me las limpiáis, a ver si podéis presionar para que a los rusos les resulte lo suficientemente incómodo seguir allí como para que dejen un vacío, porque esto lo queremos para nosotros. Pero Trump se les ha adelantado a los franceses por medio de los Emiratos Árabes Unidos. Previo convenio entre Trump y Golani, y a cambio los emiratíes están alineados totalmente con los Estados Unidos en la perspectiva de guerra con Irán. En respuesta, Irán, que se ve acorralado, intenta, pues, la verdad, dar golpes de ciego, y dice, amenaza, yo, como me sigáis presionando, voy a cerrar el estrecho de Hormuz. O sea, sabéis que en compaginación, o sea, en acción conjunta con los hutíes yemeníes, pues bueno, puede cerrar el tránsito, y en ese sentido, pues, bloquear el tránsito, el transporte de gas a través del estrecho de Hormuz, que es como el 20% de transporte mundial de gas. ¿Qué pasa? Que contra esta posible medida iraní, tanto europeos como estadounidenses e israelíes tienen su antídoto, que consiste en acelerar los respectivos planes de construcción de una red de gasoductos y de canales por toda la región de Oriente Medio, o sea, los Estados Unidos e israelíes, a través de Israel, desde Israel al Mediterráneo, a plataformas de condensación, y bueno, de ahí a llenar los barcos que seguirían, pues,
transportando el gas por todo el mundo, y los europeos, en su plan alternativo, pues es una red de gasoductos que vaya por Siria hasta Turquía, de Turquía a Grecia, y de Grecia se distribuya por Europa. O sea, cada uno tiene su plan, son planes rivales y en competencia. O sea, estadounidenses e israelíes por un lado y la Unión Europea por otro, están compitiendo entre sí por ver quién se lleva el gato al agua en Siria y hace pasar por Siria definitivamente su gasoducto y no el de los rivales. Pero contra Irán todos coinciden en que tienen ese antídoto. Si Irán opera cortando el estrecho de Hormuz, pues razón de más para acelerar esa carrera euroestadounidense por llevarse al gato al agua en materia de gas. Cuando digo que los iraníes ya están jugando a la desesperada por detener el proceso este bélico y que dan palos de ciego, me refiero a que ellos saben perfectamente que las posibilidades que tienen de utilizar un factor económico, como es la obstrucción del transporte de gas marítimo, para inhibir un ataque, son posibilidades muy escasas de que fructifiquen en favor de Irán, porque la razón, digamos, de Estado de los israelíes no se ciña a estos factores económicos. Es decir, los fundamentalistas, que son parte de las élites israelíes, parte son fundamentalistas confesionales, tienen motivos subjetivos que ellos creen, incluso mitológicos, ¿no? De venganza contra los elamitas antiguos, que son los ancestros de los iraníes, devolver lo que según ellos fueron las relaciones políticas de dominio del mítico reino de Salomón, no porque el reino de Salomón no existiera históricamente, sino porque la narrativa que ellos han construido respecto de su extensión territorial y de su dominio político sí es mítica, ¿no? O sea, es muy exagerada. Entonces ellos creen que deben devolverse a los tiempos de ese dominio político del reinado de Salomón, al que los sátrapas elamitas persas les habrían rendido, o sea, le habrían rendido pleitesía al reino unificado de Judea e Israel. Entonces esto, como que quieren reconstituir esos tiempos dorados, ¿no? Y luego hay razones pues más pragmáticas para ellos, ¿no? Para atacar Irán, o sea, cortar en seco la producción nuclear y la investigación nuclear iraní, y bueno, y luego hay un motivo también de, bueno, pues como de venganza también, ¿no? Porque Irán sí que es verdad que ha sido de los principales, si no financieros al estilo qatarí de Hamas, sí proveedores de armas para Hamas, y entonces todo va en un contexto, digamos, político-militar. O sea, no se puede separar la acción contra Hamas de la acción potencial contra Irán. Bueno, porque están actuando contra un eje, contra un bloque. Y con respecto a esas perspectivas israelíes, el hecho de presionar, de jugar la carta económica o la carta de los combustibles, de los hidrocarburos y demás, no es suficiente. Mientras tanto, Trump, y es por rocambolesco y por bizarro que esto parezca, lisonjea a los hutíes yemeníes, llama a los yemeníes, o sea, los califica de resistentes y tenaces, y hace una apología de ellos, así hace pocos días, ¿no? En su gira por Oriente Medio, llamándoles los más valientes de los árabes. Y es que como businessman que es Trump, en su perspectiva está poder arreglarse con ellos. Los iraquíes, por boca de su primer ministro, han declarado recientemente que ellos a los acuerdos de Abraham ni locos se van a sumar, o sea que por ahí no
que por ahí no trate Trump de escarbar porque a ellos no se los va a ganar. Pero sí que es verdad que, bueno, pues que es todo un proceso, digamos, de reconfiguración de alianzas y de bloques regionales que bueno, que está en transcurso, ¿no? O sea, Trump después de la entrevista con Golani, se lo recuerda, le dice: Golani, no te olvides, te insto a ordenar a todas las fuerzas extranjeras en Siria, o sea, centroasiáticos, oigures chinos, todo tipo de musulmanes suníes de diversas regiones del orbe que están en Siria, turquemanos, kazajos, chechenos, albaneses, kosovares, etcétera. Te insto a que todas estas fuerzas extranjeras abandonen Siria. Y tienes que asumir, tú, le dice a Golani, o sea, el HTS deberá asumir la dirección de los centros de detención del ISIS en el noreste de Siria, protegiendo así los yacimientos petroleros en poder estadounidense. O sea, lo que hace Trump de forma muy inteligente es escarbar, o sea, tirar del hilo, agudizar las contradicciones intersunitas, o sea, interyihadistas en Siria, al poner al gobierno de Golani a recaudo de vigilar y de gestionar las prisiones donde actualmente las tropas estadounidenses ancladas en Siria tienen a prisioneros del Estado Islámico. Y entonces, al ponerles a ellos de celadores y de carceleros del Estado Islámico, lo que hace es agudizar sus contradicciones y divide y vencerás. O sea, poner un elemento de presión yihadista sobre los propios yihadistas gubernamentales de Damasco. Y declara literalmente Trump: le daremos una oportunidad a Yemen y le daremos una oportunidad a Siria. O sea, incluso le ha presentado unos planos arquitectónicos a Golani para edificar una torre Trump en Damasco. Y declara también: Irán tiene suerte de contar con el emir de Qatar. Me dijo que se podía llegar a un acuerdo con los iraníes. Irán debería estar agradecido al emir de Qatar por protegerles. Bueno, pues es eso, es, digamos, tirarle flores a los cataríes, pero entre líneas. O sea, el ramo de flores son flores envenenadas, porque indirectamente les está diciendo: bueno, cataríes, pero si no me seguís a pies juntillas mi hoja de ruta, os desligáis y volvéis a vuestros tratos con Hamas y demás, entonces, si nosotros atacamos a Irán, no os vamos a proteger, y evidentemente estáis a 2 palmos de terreno de los iraníes y se os van a llevar por delante. Otro proceso que no es casual, sino que llega, no por casualidad, después de la reunión de Golani con Trump. Pues después de la reunión de Golani con Trump, Golani da la orden de arrestar a los jefes del contingente, del regimiento palestino del nuevo ejército sirio yihadista gubernamental. Y están deteniendo a miembros de Hamas en Siria, el propio gobierno de Golani. Han detenido también a palestinos que son miembros, bueno, que son miembros del HTS también, o sea, y dentro de las propias filas, digamos, de la fracción armada gubernamental. Bueno, también devuelve Golani los documentos correspondientes a un antiguo espía israelí en suelo sirio. Se llama Eli Cohen, el tal espía, y devuelve a Israel pues los documentos, las pertenencias y las posesiones del espía.
Me imagino que es un espía al que pillaron los sirios en tiempos de la RAS, de la República Árabe Siria, me imagino. Y entonces pues sus pertenencias y documentación y los documentos, digamos, de lo que él iba recabando como espía, pues está en poder del Estado sirio, y entonces pues en un gesto, digamos, también Golani se los devuelve a Israel. Bueno, mientras las matanzas de alawíes, cristianos, drusos, o sea, no se vayan a imaginar que han parado, porque continúan. En Shanubar hayan alrededor de 100 cadáveres en 4 fosas comunes. Estos asesinatos formaron parte de 55 masacres sectarias condensadas en 3 días, del 7 al 9 de marzo de 2025. Bueno, algunos de los autores han reaparecido en los ataques contra la comunidad siria drusa en Sueida y en Ashrafie. Los asesinos continúan impunes. Y bueno, según medios de comunicación israelíes, el gabinete de seguridad de ese estado aprueba la construcción de un muro defensivo en la frontera oriental con Jordania. Bueno, pues el procedimiento con Gaza fue el mismo, ¿no? O sea, primero construyeron un muro, los aislaron, los ahogaron económicamente, limitaron las entradas y salidas, y bueno, y luego pues ya siguen escalando en otra fase de su plan, ¿no? Con Jordania, es decir, sí, o sea, con Jordania, pues bueno, pues no descartan hacer lo mismo. O sea, no porque el gobierno jordano les es afín, el reino hashemí y tal, pero bueno, ellos tienen una proyección territorial también, sobre todo los fundamentalistas confesionales dentro de las élites políticas israelíes, tienen una proyección hacia parte de Jordania, que ellos consideran que en términos bíblicos les pertenece a ellos. Entonces, bueno, empiezan con un muro defensivo y luego seguirán. Al mismo tiempo, los israelíes disparan proyectiles de fósforo en Gaza, sobre Gaza, contra la población gazadí, arma proscrita por la Convención de Ginebra contra el sur, o sea, contra Gaza y contra el sur del Líbano también. Y en Siria, en el barrio de Al-Maghila, fue atacado el coche de una familia cristiana, por eso digo que todas estas matanzas continúan, provocando una explosión. Acto seguido, en este barrio fueron arrojados miles de hojas de propaganda con la inscripción "Muerte a los comedores de cerdo". Recordemos que Hama es un área amplia y bueno, y de mayoría demográfica suní, donde la hermandad musulmana protagonizó 2 sangrientas rebeliones contra la República Árabe Siria décadas atrás, coordinadas con la BBC británica a nivel de telecomunicaciones de radio y con el DIA, con el Departmental Intelligence Agency estadounidense. Y en Homs prosiguen los arrestos masivos y los asesinatos por la llamada seguridad general bajo la dirección gubernamental del HTS. Varios civiles alawíes fueron asesinados en el campo, acusados por los criminales gubernamentales de ser textualmente supervivencias del régimen. Civiles fueron sacados con violencia de sus casas al amanecer en la localidad de Al-Hodeya. Bueno, pues Dios los tenga en gloria, las víctimas de los yihadistas gubernamentales y paragubernamentales en Siria. Dios tenga en gloria también a Isra al-Ghamgham, una mujer saudí condenada a decapitación por denunciar el régimen saudí y su gobierno. No sé si la han asesinado todavía los saudíes, o sea, en caso de que no, pues esperemos que no, y si llegan a asesinarla, a decapitarla, pues Dios la tenga en gloria también. Y el Estado británico revela crímenes de guerra de sus tropas contra niños en Irak. Y procedo a leer, a ver, creo que encuentro la noticia. Disculpadme,
Vaya, pues vamos a ver. Sí, perdonad, ¿eh? Los británicos revelan crímenes de guerra de su ejército contra niños. Más de 30 antiguos miembros de las fuerzas especiales del Reino Unido testificaron sobre los crímenes de guerra cometidos durante las invasiones británicas de Irak y Afganistán por el Servicio Especial Aéreo Británico y el Servicio Especial de Embarcaciones. Estas divisiones asesinaron a iraquíes y afganos esposados o dormidos, incluidos niños, una práctica que era rutinaria. Los veteranos describieron a algunos de sus compañeros como asesinos psicóticos, para quienes el matar se podía volver algo adictivo, y describieron sus acciones como barbáricas. Un británico declara: vi un cambio en los tipos más callados, mostraban características seriamente psicopáticas, no seguían ninguna ley, se sentían intocables. Dichos criminales de guerra falsificaban las escenas del crimen, colocando armas falsas en sus víctimas para justificar sus atrocidades. Es lo mismo que hacen los yihadistas del gobierno genocida de Damasco. Asesinan a población civil, alawí, cristiana, etcétera, y a los adultos varones y a los jóvenes varones les ponen luego armas, se las ponen ellos para fotografiar que eran milicianos y que se trataba de un intercambio de disparos. Pues bueno, esto es todo en este vídeo. Recordad suscribiros si os place, porque os aporta algo pues el vídeo y otros que tengo en el canal también, y darle a la campanita para recibirlos automáticamente en vuestro propio YouTube. Compartir, difundir el canal, este vídeo, y bueno, gracias. Somos una familia, somos una comunidad, y seguimos informando a contracorriente y en contra de toda la distorsión y la tergiversación mediática oficialista, tanto en España como en el resto de la Unión Europea. Pues muchas gracias.